Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite Dios para hablar a través de este canal Siguiendo a Cristo Hoy. Es un privilegio siempre traer una palabra que nuestro Dios Padre siempre nos pone en nuestro corazón para hablarle a cada uno de ustedes. Así como Dios nos viene hablando a través de su palabra, siempre traemos este mensaje y queríamos hablarlo acerca de por qué el hombre rechaza la luz que es Cristo Jesús, por qué rechaza a Dios. Y es lo que queríamos traer esta palabra el día de hoy, ya que es una palabra que Dios sigue hablando a su pueblo, a cada uno de nosotros, para que nos afirmemos cada día más delante de Dios, ya que los tiempos son difíciles y Dios viene hablando para que el hombre no se pierda sino que venga aquel conocimiento delante de Dios y pueda encontrar la salvación de su alma, ya que Dios eso es lo que quiere. Aunque el hombre sigue rechazando su palabra, el hombre no quiere escuchar a Dios, pero aún así Dios sigue trayendo esta palabra para que podamos entenderla y un día venir y nos humillemos delante de Dios. Y entonces esto es lo que Dios nos pone a nosotros como servidores de Cristo Jesús, para traer esta palabra, este mensaje a cada uno, y lo queremos hacer así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. En el libro de Isaías capítulo 5 versículo 20, donde Dios nos habla el ay de los hombres. Cuando Dios habla, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque Dios viene hablando esta palabra, porque vemos por qué el profeta Isaías hablaba estas palabras al pueblo, porque vemos en Juan 3:19 cuando Dios habla y dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces Dios es lo que nos viene hablando, porque el hombre viene siempre haciendo lo malo y ha aborrecido la luz que es Cristo Jesús, esa luz que vino al mundo para que el hombre encuentre la salvación de su alma, y el hombre sigue despreciando esa palabra preciosa, esto que Dios hizo por cada uno de nosotros, porque dice su palabra siempre en Romanos 5:8, donde Dios nos habla y dice que Él muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que aún siendo pecadores nosotros, Él mostró su amor por cada uno de nosotros, porque Él sabía de que Él quería y quiere siempre que el hombre se acerque a los caminos de Dios, para que encuentre aquella luz que es en Cristo Jesús. Pero el hombre sigue despreciando esta palabra. El hombre no quiere entender lo que Dios quiere y cuál es el propósito que Dios tiene para el hombre. Entonces Dios sigue enviando esta palabra, porque muchos dirán que para qué tanto predican esta palabra, para qué predicamos esta palabra tanto, porque hay un día que el hombre tiene que presentarse delante de Dios y tiene que entregar cuentas delante de Dios de lo que Dios habló en los tiempos que el hombre estuvo en esta tierra, y si no encontró y no buscó de esta palabra, no aceptó esta palabra, va a ir va a ser juzgado a esa condenación que viene para esta tierra. Entonces Dios nos habla a través de su palabra para que el hombre no vaya a esa condenación, porque por eso vemos en Romanos 6:23 cómo Dios nos habla y Dios nos trae su palabra y dice que la paga de pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, pero es muerte a esa condenación que Dios habla, porque sabemos de que todos vamos a morir. No hay nadie, ni un hombre sobre la faz de la tierra que no vaya a morir. Todos vamos a morir. Pero Dios habla del pecado que va a condenación, el hombre que va a irse
va a ir a esa condenación donde dice su palabra que en Marcos 9:44 Dios dice que donde la llama no se apaga y el gusano no muere. Es aquello terrible que Dios nos habla. Entonces, por eso es que nosotros traemos esta palabra con gran temor y hablarla, porque sabemos que es algo que está escrito en la palabra de Dios. No es que vengamos a querer condenar al hombre, sino que es palabra que Dios nos habla, y Dios nos dice que a través de su palabra que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es algo que el hombre quiere poner sus propias cosas, pero Dios sigue trayendo esta palabra para que podamos conocer qué es lo que el hombre en realidad necesita. Porque el hombre va por un camino pensando que es lo mejor para él. Hay caminos que el hombre ha tomado y su camino es fin de muerte. Y por eso Dios nos lo habla en Proverbios 14:12, porque dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Dios nos viene hablando a través de su palabra para que nosotros nos demos cuenta, para que recapacitemos en realidad donde nosotros estamos parados, para que nos demos cuenta que el camino que lleva al hombre en el mundo es un camino a la perdición, es un camino donde vas a ir a condenación, y Dios por eso sigue trayendo su palabra. Tú puedes hacer lo que tú quieras, porque vemos personas que hay veces que se les habla la palabra de Dios, y cuando se les habla la palabra de Dios, ellos dicen: yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Y yo te puedo decir: tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, pero hay de lo que Dios habla aquí. Hay un día que tienes que presentarte delante de Dios y tienes que entregar cuenta de lo que tú hiciste en tu vida en esta tierra. Y por eso Dios viene hablando su palabra para que el hombre no vaya a esa condenación. Y es lo que nosotros preguntamos siempre, y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué el hombre sigue rechazando a Dios? ¿Por qué el hombre sigue rechazando la palabra de Dios? Dicen amar a Dios, pero siguen rechazando la palabra de Dios. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. Por eso vemos su palabra cuando habla en Juan 3:19. Dios nos dice a través de su palabra que esa es la luz, esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vemos que todo el que hace lo malo no se acerca a la luz, porque sabemos que cuando nos acercamos a la luz, lo primero que vamos a ver son nuestros defectos, son nuestros errores, cosas que venimos haciendo que no están bien delante de Dios. Por eso dice, sigue hablando cuando habla en Juan 3:20, cuando dice: y todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces vemos el problema cuando estamos en las tinieblas, cuando estamos en la oscuridad. No podemos darnos cuenta cómo en realidad estamos nosotros. Pero cuando buscamos aquella luz que nos alumbra a nosotros, nos podemos dar cuenta de nuestros defectos, nuestros errores, nuestras costumbres que en veces traemos todavía arrastrando. Y es por eso que Dios dice: yo soy la luz. Por eso vemos su palabra cuando habla en Juan 8:12, cuando dice: yo soy la luz de este mundo. El que a mí me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del día. Porque Dios, Cristo Jesús, es de esa luz que vino a esta tierra. Él vino a poner esta luz para que el hombre pueda encontrar, ver sus errores y arrepentirse de esos errores, de esos pecados que ha caído el hombre. Es por eso que Dios sigue trayendo su palabra y sigue diciendo: yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Porque el que hace lo malo, vemos que el que hace lo malo, dice, por eso su palabra nos habla y es clara en decirnos, como dice en Proverbios 4:19, Dios nos habla en su palabra en Proverbios 4:19, que dice que el camino del impío es como la oscuridad, no sabe en qué tropieza, porque él anda a tientas, no se da cuenta ni dónde camina, anda con temor, pero no quiere regresar a los caminos de Dios, no quiere buscar a Dios.
Por eso vemos la palabra de Dios cuando nos habla Dios también en Isaías capítulo 59, versículo 10, cuando dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Porque esto es lo que sucede cuando tú te alejas de los caminos de Dios, cuando tú te alejas de Cristo Jesús, cuando tú no te quieres acercar a Cristo Jesús. Es cuando vemos que entra el temor en una persona, entra el miedo en una persona, entra la inseguridad de una persona. Porque cuando no hay luz, tú caminas a tientas, tú caminas como un ciego, tú caminas como de noche, dice, como en lugares oscuros, como muertos que no saben lo que están haciendo. Entonces Dios nos llama, nos habla a través de su palabra, donde Dios nos dice: vengan a mí, yo soy la luz. Yo soy la luz, dice. Por eso dice en Juan 8:12, cuando Él nos habla a través de su palabra, dice: yo soy la luz. El que a mí me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del día. Entonces vemos cómo Dios nos habla y nos pregunta esto: ¿por qué rechazamos a Dios? ¿Por qué muchos rechazan a Dios? ¿Por qué rechazan esa luz que es Cristo Jesús? Esa luz que te va a llevar a la vida eterna, esa vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Dios. Entregarnos a Dios para que podamos encontrar eso hermoso que Dios tiene para nuestras vidas. Es por eso que Dios nos trae siempre, nos trae su palabra para que nosotros sigamos testificando, sigamos hablando de esto precioso que Dios tiene para cada uno. Pero mientras que el pecado vive en el corazón del hombre, siempre va a vivir rechazando la palabra de Dios. Es por eso que Dios siempre te pide que traigas su corazón, que te arrepientas delante de Él, para que puedas encontrar la salvación de tu alma, para que puedas encontrar esa luz que es en Cristo Jesús. Es esa luz que Dios ha puesto para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dice, siempre nos habla, Él es cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En nadie más vamos a encontrar este camino, esa verdad, esa vida, sino solamente en Cristo Jesús. Dios nos habla a través de su palabra para que siempre nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, dónde andamos nosotros caminando. Que no vayamos a fracasar, porque hay un día que Dios nos vamos a tener que presentar delante de Dios, porque dice que hay un día que tenemos que confesarnos delante de Dios, tenemos que pasar a un tribunal y tenemos que entregar cuentas delante de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 5:10, cuando Dios nos habla y dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, según lo que hayamos hecho, dice, en la carne, sea bueno o sea malo. Hay un día que tenemos que presentarnos delante de Dios. No creas de que el día que mueras, ahí se terminó todo. No se terminó ahí, amigo. Todavía hay un segundo juicio. Y eso Dios nos lo habla en Hebreos 9:27. Dios nos dice que es necesario que el hombre muera y después el juicio. Tenemos que entregarnos, presentarnos delante de Dios. Es por eso que Dios trae su palabra para que el hombre no se vaya a ir a esa condenación y que se dé cuenta de lo que está haciendo. Que se dé cuenta lo malo que está haciendo. Que no llame a lo malo. Malo, que no llame malo lo malo bueno, porque eso te va a llegar
a traer consecuencias a tu vida. Y esto es lo que Dios nos dice para que podamos dar ese testimonio siempre que somos hijos de luz, hijos del día, dando ese testimonio que Cristo Jesús vive en nosotros, para que salgas de esa oscuridad que has entrado. Cristo Jesús nos ha hecho libres a nosotros. Él ha roto nuestras cadenas para que nosotros demos testimonio de quién es Cristo Jesús. Y es por eso que hablamos esto, para que, amigo, tú que escuchas la palabra de Dios, te acerques a Cristo Jesús y busques siempre de eso precioso que Dios viene hablando. Que Dios te bendiga y guarde siempre de tu familia donde quiera que estés.